Hola mis queridos hermanos, vamos a tener nuestro repaso de la lección de la escuela sabática. Es la lección número 2, tiene como título El mensaje de la cruz, pero antes que nada vamos a buscar la dirección divina. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y alabado sea tu nombre. Pedimos que nos ayudes con este repaso de la lección de la escuela sabática, que podamos ser guiados por tu Espíritu Santo y tu sabiduría. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a poner en práctica lo que vamos a aprender. Quédate con nosotros desde el comienzo hasta el final, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el versículo que debemos de memorizar lo encontramos en Primera de Corintios, capítulo 1 y versículo 18. El mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. En esta lección vamos a estudiar tres ideas principales. La primera es el mensaje de la cruz. La cruz es la respuesta de Dios al problema del pecado. Es el fundamento de la predicación del apóstol San Pablo y también de los discípulos. Lamentablemente, el mundo grecorromano y aún aquellos que esperaban al Mesías tenían otra cosmovisión diferente. Vamos a estudiar acerca de la verdadera sabiduría. En el libro de Santiago dice que hay una sabiduría que es diabólica, basada en celo, conflictos, contiendas, que no da paz, pero hay una sabiduría que es divina. Esta sabiduría Pablo la va a contrastar y vamos a ver que pues en ese tiempo la sabiduría era algo que era muy importante en las escuelas filosóficas griegas. Y lo último es la cruz como locura para aquellos que no aceptan el mensaje de salvación y poder de Dios, para aquellos que lo aceptan. La cruz llegó a ser un tropiezo para aquellos que no podían entender lo que el Señor Jesús vino a hacer por nosotros en la cruz del Calvario. Mis queridos hermanos, sigue siendo igual. Hoy existe todavía una sabiduría que es basada en la razón humana y no en la divina. Por lo tanto, esta lección será una lección muy interesante. Te animo para que pueda verla desde el comienzo hasta el final. Vamos a estudiar algunas palabras griegas que son importantes para poder entender este tema. Así que, bueno, comenzamos. Nos vamos ya para el día domingo. El día domingo tiene como título El Evangelio de la Cruz. Pablo nos dice que el mensaje de la cruz es poder de Dios. El mensaje de la cruz es una frase que nos indica lo que el Señor Jesús vino a hacer por nosotros, a morir en la cruz del Calvario para pagar nuestros pecados y darnos la oportunidad de poder tener la vida eterna, de regresar a nuestra casa. Ahora leemos en el libro de Primera de Corintios capítulo 1, versículo 17 en adelante lo siguiente: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Cristo en el libro de Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20, nos dice que Él nos mandó a predicar y a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. No es que el bautismo no sea importante. El bautismo se aplica a aquellos que confiesan que aceptan la cruz del Calvario,
pero en la iglesia de Corinto parece que había un problema y se exaltaba más a los que bautizaban que a la cruz, que es el símbolo de nuestra salvación. Y Pablo dice, yo no vine aquí a bautizar, no vengo para que me exalten, yo vine a predicar el evangelio de la cruz. Y esto, como somos seres humanos, puede seguir existiendo en nuestras vidas. Nos sentimos contentos, felices de bautizar, de poder llevar a cabo esta ceremonia y podemos nosotros opacar el mensaje de la cruz. Así que el apóstol San Pablo claramente hace un contraste. En esta lección vamos a estudiar muchos contrastes y un contraste entre bautizar, llevar a las personas a Cristo y gloriarnos por hacer algo como el bautismo. Luego aquí la lección nos dice la expresión sabiduría de palabras en 1 Corintios 1:17. No significa que Pablo considere los discursos elocuentes como malos en sí mismos, sino que la sabiduría humana no debe oscurecer el mensaje de la cruz. Y puede ser, mi querido hermano, ¿no?, que como los griegos y judíos también, que no aceptaron a Jesús, veían con buena estima los discursos donde habían palabras muy sabias y elocuentes, pero Pablo dice que esas palabras, que esos discursos, que como dice la lección, no son malos, estudiar, saber, pero nunca debe opacar la cruz. La cruz siempre debe exaltarse porque es allí donde se revela la verdadera sabiduría de Dios. Aquí nos dice que en Atenas Pablo utilizó la lógica, la ciencia y la filosofía, pero esto dio pocos frutos. Por lo tanto, el apóstol San Pablo resolvió evitar todas las discusiones y argumentos complicados y no saber entre los corintios, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y es que, mis queridos hermanos, pueden haber palabras muy sabias, escogidas, que inclusive las personas no pueden ni entender, pero el poder está en la cruz del Calvario. Por lo tanto, el mensaje que tenía el apóstol San Pablo estaba basado en la cruz, en la sabiduría de Dios, en lo que Él hizo por nosotros. Y esta lección nos enseña que todos nosotros que predicamos la palabra de Dios también debemos tener cuidado en entrar en discusiones, en palabras complicadas que a veces las personas no entienden, para llenar nuestro propio ego en vez de hablar de la cruz. El evangelio es sencillo. Esto no significa que no debemos estudiar, que haya palabras aquí mismo en la lección. Se nos explican palabras que son muy importantes, pero esas palabras deben estudiarse con el fin de poder exaltar el mensaje de la cruz. Así que el llamado es que nosotros debemos tener cuidado con hacer discursos elaborados que nadie puede entender y que en realidad lo que buscamos es enaltecernos a nosotros mismos, dar la impresión como los griegos de que realmente tenemos mucha sabiduría y nos olvidamos de basar nuestro mensaje en lo único que tiene poder para salvar, que es el poder de la cruz de Cristo Jesús. Me gustaría terminar este día con una cita que está en la matutina, que se nos manda a leer algunos capítulos en el día del viernes. Esta está en el 4 de agosto en la página 224. Es una cita hermosa, maravillosa. Dice lo siguiente: la cruz del Calvario desafía a todo poder terrenal e infernal y por fin acabará por eliminar a cada uno de ellos. La cruz es el centro de toda autoridad y de ella toda autoridad procede. Es el gran centro de atracción, porque en ella Cristo entregó su vida por la raza humana. Este sacrificio fue ofrecido con el propósito de restaurar al hombre a su perfección original. Sí, y más aún, fue ofrecido para concederle una completa transformación del carácter y hacerlo más que vencedor. Los que
por intermedio de la fuerza de Cristo, vencen al gran enemigo de Dios y el hombre en las cortes celestiales ocuparán una posición superior a la de los ángeles que nunca han caído. ¡Qué promesa tan maravillosa! Mis queridos hermanos, aquí en esta cita está el propósito del evangelio, el poder de la cruz, no solamente de salvarnos, de transformarnos. Y se nos dice aquí, mis queridos hermanos, que si nosotros perseveramos, que si nosotros realmente le concedemos a Dios la oportunidad de que transforme nuestro carácter, si vencemos en la cruz, en el nombre de la cruz, que ya explicamos, esta frase significa lo que Cristo hizo por nosotros, se nos dice que ocuparemos una posición superior a de los ángeles que nunca han caído. ¡Qué maravillosa promesa! Mis queridos hermanos, nos vamos al día lunes. El día lunes tiene como título Necedad para los que perecen. En este día el apóstol San Pablo compara la necedad con la sabiduría divina. Esta necedad tiene que ver con una rebelión contra Dios. Leemos en el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, 20 al 21. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La lección nos dice que pensemos en la situación del apóstol San Pablo predicando en esta ciudad de Corintio. Corintio era una ciudad orgullosa, llegó a ser un lugar donde había mucho conocimiento y sabiduría, sofisticación cultural. Y en este contexto llega Pablo hablando de un Jesús de Nazaret que había sido crucificado y que había resucitado. Y cuando estas personas escucharon este mensaje, dice la lección, ¿estaba este hombre hablando en serio? ¿A quién quería engañar? Tampoco se trataba de un nuevo concepto filosófico profundo que pudiera ser analizado con herramientas racionales. No se podía pensar, era una locura cómo una persona que había sido crucificada por los romanos y que supuestamente, según el apóstol San Pablo, había sido resucitado. Era el mensaje que él traía para la salvación de tanto judíos como de griegos. Así que como eso no se podía analizar con la razón, pues ellos se hicieron necios. Y nos dice la lección que esta necedad o esta predicación para estas personas que no pudieron recibir el mensaje, dejar que el Espíritu Santo los convenciera, llegó a ser una locura, un disparate lo que el apóstol San Pablo estaba predicando. Y se parecía pues una locura, un disparate, algo que ningún corinto inteligente y culto podía tomar en serio. Además, por muy absurdo que pareciera a los paganos, el mensaje de Pablo acerca de la cruz era algo mucho peor para numerosos judíos. ¿Qué judío esperaba que un Mesías fuera ejecutado por Roma? Se suponía que el Mesías debía derrocar a los romanos, no ser crucificado por ello. Mis queridos hermanos, este era un mensaje con poder, pero la gente quería que se les hablara de lo que ellos querían oír. Vivimos en tiempos iguales. El mensaje de la cruz para algunos es necedad.
Todavía los judíos en el tiempo de hoy no pueden aceptar que su Mesías, que el Mesías que venía a salvarlos a ellos, haya muerto en la cruz. Todavía siguen esperando el mismo mensaje que ellos creían en los tiempos del Señor Jesús, que venga un libertador a destruir a todos los árabes y enemigos que están a su alrededor y poder cumplir las promesas que eran condicionales. Lo triste es que muchas denominaciones todavía siguen apoyando este mensaje, mis queridos hermanos, que es un mensaje que está basado en una sabiduría humana y en una necedad de los hombres. Así que nos dice aquí en este día que lo importante es que a pesar de que esta predicación, que era locura para aquellos que no la aceptaban, para otros era salvación y poder de Dios. Y finalmente en esa iglesia o en Corinto se formó una congregación que adoraba al Señor porque creyeron y aceptaron que este mensaje era un mensaje de salvación. La pregunta es, mis queridos hermanos, ¿y nosotros? Aceptamos el mensaje. Acordémonos que los judíos esperaban al Mesías. Nosotros esperamos a nuestro Señor. Pero puede ser que todavía seamos necios y que no hayamos entregado y aceptado a nuestro Salvador. Acordémonos que la semana pasada estudiamos que si hemos aceptado a Cristo, si hay algo en nuestro corazón que nos dice que el Señor realmente murió por nosotros en la cruz del Calvario, nosotros también vamos a compartir este mensaje que para algunos será locura, pero que en esta lección dice que la palabra del Señor jamás vuelve vacía. Que Dios nos ayude realmente para que nosotros podamos predicar el mensaje de la cruz de salvación. Nos vamos para el día martes. El día martes tiene como título Poder para quienes están siendo salvados. Muy bien, en este día se nos habla de salvación y de perdición. Para los que aceptan el poder de la cruz es salvación. Para los necios que la rechazan es perdición. Sin embargo, la lección nos dice claramente que las personas que se pierden es porque ellos mismos rechazan la salvación que se ofreció en la cruz del Calvario. Se nos dice aquí que el texto griego de Primera de Corintios 1:18 sugiere que los que se pierden están simplemente cosechando las consecuencias de sus acciones y puede, pues, ser parafraseado de la siguiente manera, porque el mensaje de la cruz es locura para los que se destruyen a sí mismos. Y nos dice que el verbo griego apolimí, perecer, significa también destruir. De hecho, apoliní es así traducido en Primera de Corintios 1:19, donde dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Aquí entra en juego el orgullo, mis queridos hermanos, del ser humano, que en vez de aceptar lo que Dios ofrece, aceptan su propia sabiduría, su razón, su entendimiento. Ahora, es muy interesante que hay dos pasajes que están aquí en el día de hoy. Hay varios pasajes, pero yo escogí solamente dos para leerlo. Uno está en Colosenses capítulo 1 y versículo 20 y Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24. Dicen lo siguiente: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Aquí en estos pasajes se nos dice que mediante la cruz, la sangre de su cruz, dice el apóstol San Pablo, tenemos paz. Y el apóstol San Pedro dice que a través de la cruz, de la sangre de Cristo Jesús,
nosotros estamos muertos a los pecados y vivimos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Luego la lección nos dice algo muy interesante que tiene que ver con conocer el idioma griego y también el idioma español. Y es que en contraste con los que se están destruyendo, asimismo, la expresión los que están siendo salvados, traducción literal de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Indica que la salvación solo proviene de Dios. Pablo está diciendo que estamos siendo salvados, es decir, no nos estamos salvando a nosotros mismos. Por supuesto, dice la autora de esta lección y la palabra del Señor, no podemos hacerlo. Ahora, el título de este día, poder para quienes están siendo salvados. Esta palabra siendo salvados es la traducción del griego literal. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Porque al analizar no solamente el griego, sino también el español, podemos entender claramente que la salvación proviene de Dios y que es un proceso continuo. En el Nuevo Testamento esta frase es clave para describir la salvación no como un evento que solo ocurrió en el pasado, sino como un proceso activo y continuo en la vida del creyente. Siendo es un gerundio, indica una acción en progreso, en desarrollo o continua. Equivale a algo que está ocurriendo ahora mismo en tu vida y en mi vida. Salvados es un participio pasivo. Indica que el sujeto recibe la acción en lugar de realizarla. Entonces quiere decir que analizando esta expresión compuesta, la salvación es algo que proviene de Dios, que Él hace en nuestras vidas. Así que es muy importante entonces el análisis gramatical, no solamente en griego, sino también en español, para poder entender el mensaje de la cruz. La cruz, mis queridos hermanos, es algo que impacta nuestra vida, no solamente en el pasado, sino que continuamente nosotros seguimos progresando, siendo transformados por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y espero que realmente podamos entender eso y con la ayuda de Dios dejar que el Espíritu Santo nos transforme. Y si no entendemos este asunto de la gramática, no te preocupes. Lo importante es que en tu vida se vea la acción del Espíritu Santo y el poder de la cruz para aquellos que aceptan a Jesús como su Salvador. No confiemos en nuestra sabiduría, mis queridos hermanos, porque esa solamente es para los necios que se perderán, que se autodestruirán. Simplemente Dios dará el fruto a aquellos que los cosechen. Que Dios nos ayude, mi querido hermano, para que más que entender, ¿verdad?, todas estas cosas gramaticales, podamos realmente vivir en Cristo Jesús y dejar que la cruz transforme nuestra vida. Nos vamos entonces al día miércoles. El día miércoles tiene como títulos un Mesías crucificado. Leemos dos pasajes que están en el libro de Hechos, capítulo 13, versículos 38 y 39 y el versículo 47. En realidad se nos manda a leer del versículo 16 al 47, pero estos son los versículos principales para desarrollar la idea del estudio en este día. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Pablo en este pasaje les recuerda a los judíos que la ley no puede salvarlos,
que el que salva es el Señor. Luego dice aquí que los judíos debían de ser luz a las naciones. Le está citando Isaías 49, versículo 6. En la lección nos dice, Pablo escribió que los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. La cruz, la idea de que Dios, el Mesías, fue crucificado, no era una señal que los judíos esperaran. Tampoco era el tipo de sabiduría que los griegos deseaban. Iba contra las expectativas de todo. Aún los discípulos no podían entender esto después de estar prácticamente con Cristo 3 años y medio. Y nosotros hoy vemos la cruz como un símbolo del cristianismo. Están por todas partes, pero en realidad la cruz era un utensilio de tormento. Era algo deprimente. El que moría ahí era un criminal despreciado por los romanos, por la sociedad. Era algo cruel. Y allí murió nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, para el apóstol San Pablo, este instrumento de ignominia, de maldad, mis queridos hermanos, vino a ser el símbolo de la salvación, del poder de Dios, de cuán lejos, dice la lección, podía llegar el Señor para poder salvar a sus hijos que se habían perdido. Por lo tanto, para Pablo, la cruz del Calvario era poder y se dice, concentró en este mensaje que predicaba la gracia y el amor de Dios, y no en palabras persuasivas, en sabiduría humana, sino en esta sabiduría que veremos mañana va a contrastar con la sabiduría de los hombres, que es diabólica, que está basada en la razón y en el egoísmo. Aquí se concentra el amor del Señor, y esta sabiduría, mis queridos hermanos, es la que Pablo nos dice que se revela a través de la muerte y el plan de salvación para salvar a todo aquel que cree que el Mesías, en vez de venir a derrocar, a destruir, venía a salvar aún a aquellos que realmente pues no quisieron aceptarlo, sino que lo crucificaron. Estando en la cruz del Calvario, Cristo dijo, perdónalos, porque no saben lo que hace. Este es el poder del amor. Este es el poder de la cruz. Este es el mensaje que Pablo predicaba. Un mensaje que no se podía entender a aquellos que no fueran humildes. Y nosotros lo entendemos en el tiempo que estamos viviendo. Solamente vemos la cruz como un símbolo del cristiano. Algunos se las cuelgan en el cuello, algunos las tienen en las paredes, pero realmente esa cruz es el símbolo del amor de Dios, hasta donde Él pudo llegar para salvarte a ti y para salvarme a mí. Y ese era el mensaje que Pablo compartía en el tiempo en el cual él vivió. Ese es el mensaje que tú y yo debemos compartir también. Leemos en Primera de Corintios capítulo 1, versículo 24 y 29. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. En el tiempo del apóstol San Pablo existían por lo menos 6 escuelas filosóficas grecorromanas principales: la escuela de Pitágoras, la escuela de Platón y sus sucesores, la escuela peripatética de Aristóteles, la escuela de Epicuro, que enfatizaba la imperturbabilidad como ideal, los cínicos,
que enfatizaban la simplicidad y la libertad de las convenciones sociales, y las escuelas de los estoicos, que durante el tiempo de los eventos del Nuevo Testamento fue conocida como estoicismo romano o llamada tardía, y se convirtió en la escuela de filosofía más influyente durante ese tiempo. Aquí tengo un libro en francés, se llama Los Grandes Iniciados. Es un libro de filosofía. Aquí se nos habla de Krishna, se nos habla de Ramá, de Moisés, de Platón, de Pitágoras, de Orfí, de Hermes, y por supuesto lo compara con el Señor Jesús. Y mi querido hermano, ¿cuál es la diferencia que hay entre estos filósofos y hombres que fueron muy inteligentes? Bueno, mi querido hermano, que en esa filosofía no hay salvación. En Cristo Jesús hay esperanza y vida eterna. Aquí se nos dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 19, 20, 30 y 31, Pablo habla de cómo la sabiduría de Dios y la sabiduría humana son increíblemente diferentes y por lo tanto mutuamente excluyentes. Dice aquí, nota que Pablo no rechaza la sabiduría como tal, sino el tipo de sabiduría humana que trata de competir con Dios. La sabiduría humana es incapaz de liberar de los pecados a los seres humanos. Solo Cristo, la sabiduría de Dios, puede realizar esta obra. Y entonces, mi querido hermano, en el libro de Santiago, nosotros leemos un pasaje muy interesante que este apóstol o este discípulo de Cristo, no era apóstol, era discípulo de Cristo, también compara la sabiduría. Y aquí dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría de Dios, mi querido hermano, que es la de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Aquí claramente se nos explica en qué se diferencia la sabiduría de los hombres y la sabiduría divina. La sabiduría de los hombres está basada en pleitos, celos, contienda y orgullo, y eso produce la perdición, la infelicidad. Pero la sabiduría de Dios, que nos da paz, que nos da salvación, dice, es un fruto de justicia que se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Mi querido hermano, la sabiduría que Pablo estaba predicando estaba basada en el Antiguo Testamento, en la creación, en el poder de Dios. Y aquí se nos dice en la lección, para ir terminando, Cristo no solo es el poder, sino también la sabiduría de Dios. Esto significa que a través de él, Dios enfrentó y resolvió el problema del pecado, un problema que la sabiduría humana era incapaz de resolver y que nunca resolverá. La sabiduría de este mundo es incapaz de hacer que las personas conozcan a Dios. Por el contrario, a través de Cristo nos hacemos sabios para la salvación. Hay dos sabidurías, mis queridos hermanos. Una que nos lleva a la perdición, que exalta la razón, y otra, mi querido hermano, que está basada en Cristo, que nos da paz, vida eterna, humildad, y que, pues, mi querido hermano, trae la paz a nuestro corazón. La pregunta de esta lección es, después de haber contrastado
contrastado entre la necedad y la sabiduría, entre la sabiduría del hombre y la sabiduría de Dios, el mensaje de la cruz, poder para todo aquel que cree y para los que lo rechazan, destrucción. ¿Cuál vamos a escoger nosotros? Debemos de hacer un análisis en nuestras vidas para saber si realmente tenemos la sabiduría del Señor. Debemos pedirla en oración. Debemos compartirla con aquellos que no conocen. Debemos dejarnos de discusiones, de problemas, de usar nuestra razón y aceptar lo que Cristo nos ofrece como la sabiduría divina, para resolver el problema del pecado. Luego la lección nos dice: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Por lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo débil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Esto lo está diciendo un hombre que tenía, según los expertos, 3 doctorados en el tiempo en el que estamos viviendo. Y aquí dice, al leer este pasaje, es necesario detenernos en los términos insensato y débil. La sabiduría humana puede considerar que el mensaje de la cruz es necedad y debilidad. Sin embargo, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Esto no significa que Dios sea débil o necio, sino que es simplemente una expresión que muestra cómo el poder y la sabiduría de Dios superan con crece todo lo humano. Como dijo el sabio, solamente sé que nada sé. Debemos andar con humildad en la presencia de Dios. Job pensaba que conocía a Dios. Job pensaba que era sabio. Sin embargo, Dios le dijo: déjame preguntarte algunas cositas que tienen que ver con la creación y respóndeme, amárrate el cinturón. Hay veces creemos que sabemos muchos, pero no sabemos absolutamente nada. Nuestra sabiduría, nuestra fortaleza comparada con la sabiduría de Dios, con la fortaleza del Señor, mis queridos hermanos, nos enseña que realmente tú y yo no somos absolutamente nada. Dependamos del Señor, y estando en Cristo Jesús, siguiendo sus pisadas, aceptando la cruz del Calvario, el Señor nos exaltará a su tiempo. Que Dios nos ayude para que realmente podamos entender esta lección, ponerla en práctica, arrodillarnos y realmente ser humildes de corazón y mansos como el Señor Jesús. Que el Señor nos ayude para que ese mensaje de la cruz, en primer lugar, pueda transformarnos a nosotros para ir a decirles a otros el poder del Evangelio. Ese poder está en lo que Cristo hizo por ti y por mí, para que hoy tú y yo podamos ser salvos. Que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Comparte la lección de la escuela sabática. Mándame una pregunta, un comentario. Será de gran ayuda, no solamente para que la lección pueda estar también allí en YouTube y otros puedan verla, sino para animarlo a uno a seguir adelante en estos repasos de la lección de la escuela sabática. Que el Señor te bendiga, que pases una feliz semana.